Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Dios y tus finanzas. Así es que vamos a tenerla con el grupo de Trader Cranes de la ciudad de Pereira. Y hoy la presenta Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorge, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Es un gusto volver a estar acá, pues todos con ustedes. Bueno, para iniciar, el día, el tema de hoy, vamos a ver, digamos, una tercera parte, ya, digamos, metiéndonos como más a una parte técnica del temario que hemos visto, el tema de portafolios. Hemos hablado del ahorro, de las formas de inversión. Hemos hablado también un poquito, digamos, de las formas de invertir en realidad que hay que son las más fuertes, que todo tiene que ver mucho con lo que son en los mercados financieros y en realidad nosotros ir teniendo como una noción sobre cómo es la creación de la riqueza, porque la creación de la riqueza no es simplemente eh, tener acción o empezar a mover el dinero de un lado a otro, sino en realidad empezar a generar como tal un ecosistema, que ese ecosistema se vaya convirtiendo como en un algo ejemplar, y que realmente sea acorde con las acciones y con los pensamientos que nosotros hoy decimos y con lo que hoy en realidad hacemos. Si nosotros hoy la riqueza la tenemos que medir, no, es con la libertad de tiempo. Y tenemos que tener en cuenta que todas las personas a nivel mundial, todos, siempre vamos a tener nuestro cuartico de hora, vamos a tener esa oportunidad que nos va a sacar como tal del nivel donde estamos. Es lo que tenemos nosotros que estar totalmente preparados para poder agarrar esa oportunidad y esa oportunidad hacerla de nosotros y en realidad potencializarla y que esa oportunidad se nos multiplique en más cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la riqueza es como una diosa celosa que otorga favores a quienes están preparados. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos muchas veces como el foco del por qué muchas personas que ganan la lotería, muchas personas que eh, tienen, digamos, un nivel económico, digamos, en una edad prematura o, digamos, en toda su plena juventud y después cuando empiezan de los 30, 40 años hacia arriba, empiezan como una decadencia económica. Y es porque no supimos aprovechar las oportunidades y la riqueza nos probó a nosotros, pero como nosotros no la supimos manejar, el universo, Dios, todo vuelve y nos quita eso. Entonces, lo que hoy nosotros estamos haciendo es en realidad es como una preparación, es como en verdad tener en cuenta todos los factores y todo el ecosistema que influye en nosotros para la creación de riqueza y que es lo que nos permite a nosotros detectar las oportunidades que hoy estamos compartiendo con ustedes con el tema de portafolios. El tema de portafolios es simplemente una diversificación y esa diversificación nosotros tenemos que entender que, que viene desde varios puntos, desde formas de inversión, ¿cómo llama? De un estilo de vida sencillo donde nosotros ahorramos y ese dinero que ahorramos lo llevamos como tal a alguna opción que más se multiplique. Eso finalmente es la esencia del portafolio. Cuando nosotros hablamos del portafolio, siempre vamos a encontrar dos tipos de inversión, que es una inversión pasiva y la inversión activa. Hoy nos vamos a concentrar en una de las inversiones pasivas, que es principalmente, tiene, digamos, unos factores o tiene siempre unos puntos de trasfondo que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a buscar una inversión. Y si encuentras una oportunidad que encuentras este trasfondo y que puedes ver algo que puedes llanamente tener algo prevalecente a futuro y que va por encima de tus posibilidades económicas y que puedes utilizar desde lo más mínimo del ahorro y poder multiplicar dinero, pues tenemos que tener en cuenta que las inversiones pasivas y los portafolios, siempre nosotros tenemos que pensar en rentabilidades anuales. Cuando nosotros hablamos, digamos, con personas que ya tienen, digamos, bastante experiencia en el campo financiero, en el tema de inversiones, ellos no nos hablan a nosotros de rentabilidades mensuales, mira, es que cuánto voy a generar diariamente, mensualmente, no, ellos piensan a largo plazo, siempre piensan de 1 a 2 años cómo es que se van gestando los capitales, porque a ellos no les interesa muchas veces, ellos saben que a menor, digamos, rentabilidades a corto tiempo, pues va a ser, digamos, más riesgo.
Y eso es algo que nosotros hoy estamos muy acostumbrados. La gente hoy le gusta estar ganándose el día a día, le gusta estar pendiente de cuánto genera hoy, pero ¿por qué está pendiente de cuánto genera hoy? Porque es de esa misma forma que el dinero se gasta. Entonces, por eso no, no buscamos nosotros muchas veces el trasfondo del por qué tenemos que pensar a una rentabilidad a largo plazo. Y esa rentabilidad a largo plazo puede tener, digamos, algo mucho más fuerte que simplemente es el buscar el tema de inversión, sino, digamos, como tal, una habilidad financiera. Esta semana conversaba con una de las personas que en este momento me está dando una mentoría psicológica y él me comentaba que él hacía trading y hace ya más o menos desde 2014 venía haciendo trading y que él entendió que para poder el trading funcionar y digamos llevar una manera elevada de, de su coeficiente financiero, el dinero que necesita lo saca anualmente. Digamos que él en este año necesita mensual, que mensualmente se gasta unos 3 millones de pesos, pues saca 36 millones al año. ¿Cierto? Saca el 31 de diciembre 36 millones de una cuenta de trading y deja que el resto siga moviendo, lo mete a su cuenta bancaria y mes tras mes saca el dinero mensual que le necesita, 3 millones, 3 millones. Y eso lo permite a él y digamos, me permitió a mí ver, digamos, una manera en realidad de ver la forma de cómo manejamos nuestras finanzas. Y nuestras finanzas muchas veces las tenemos que manejar de, de la forma, digamos, empresarial, porque acá lo que él está haciendo es armando un presupuesto de todo el año y mes tras mes siendo cumplido con las cosas. ¿Qué es lo que hacen, digamos, hicimos nosotros o hacemos la mayoría de las personas? Si sacamos 36 millones en diciembre, en enero y diciembre nos gastamos los 36 millones y no pensamos que la necesidad es que vamos a vivir en julio, en junio, en octubre. Simplemente el hecho de este año, si nosotros hubiéramos tenido, digamos, muchas personas hubieran tenido, digamos, algo fuerte de inversión o algo ya medulado para lo que sea a largo plazo, ¿cierto? Estaríamos pensando nosotros que mucha gente que sufrió necesidades en este tema de la pandemia no hubiera necesitado, digamos, sufrir estas ciertas circunstancias. Entonces, esto siempre lo hemos visto nosotros como que los fondos de inversión o cada vez que nosotros estemos haciendo algo, tenemos que pensar es a largo plazo. Eh, Cuando hablamos de inversiones pasivas, no necesitamos acciones individuales, o sea que no necesitamos mucho de estar nosotros pendientes de que cómo va esto, de estar diariamente, sino estar mirando periódicamente, cada trimestre, cada cuatrimestre, mirando, digamos, unas 2, 3 veces al año, cómo vamos las funciones de inversiones de nosotros, y eso puede llegar, digamos, a otros fondos, ¿cierto? El costo de operaciones siempre van a ser muy bajos. Eso, digamos, permite muchísimo más llevar el tema de rentabilidad, ¿cierto? Casi siempre la actividad física y mental es nula, debido a que nosotros simplemente ejecutamos una acción o máximo 2 acciones, 3 acciones al año y dejamos que el tiempo o que la inversión siga haciendo lo suyo, ¿cierto? Y algo que tenemos que tener en cuenta, siempre nosotros vamos a estar invirtiendo sobre un mercado, eh, así sea en acciones, en todo lo que nosotros hagamos de portafolios, siempre vamos a estar buscando un mercado financiero. Y hoy a eso es lo que nosotros buscamos hoy llevar, que es al tema de los fondos indexados. ¿Qué son los fondos indexados? Los fondos indexados son como tal los fondos que se basan en todos los índices económicos mundiales, que en este momento, digamos, en el índice de crecimiento colombiano, el índice de crecimiento de Estados Unidos, de varios, digamos, de diferentes países, ¿cierto? Y esto es lo que nos permite a nosotros, digamos, tener una noción macroeconómica de lo que en realidad está percibiendo el mundo y qué las oportunidades que nosotros podemos hablar, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de fondos indexados, la mayoría de personas que invierten dinero los llevan, digamos, a algo que son los fondos de pensiones. Y es algún concepto, digamos, muy errado, porque hoy, digamos, la gente o la mayoría de personas buscan una seguridad en, en los fondos de pensión. Y los fondos de pensión, hoy por hoy, son los fondos, digamos, que menos generamos ganancias, son los fondos en realidad, donde más comisiones se cobran.
¿cierto? Se cobran más o menos un 2.5 por sobre la comisión, sobre lo que nosotros generamos, sobre el aporte. Un ejemplo, si yo estoy ganando 1.000.000 de pesos aquí en Colombia, el fondo de pensión en este momento se está llevando, creo que es el 12.5, ¿cierto? Ese 12.5, el 2.5 se va totalmente a comisiones. O sea que hoy lo que yo estoy generando en un aportes de pensión se me está llevando, digamos, un promedio de 120.000 pesos, ¿cierto? Y esos 120.000 pesos, 20.000 pesos de esos hacen parte de las comisiones. Para ser un fondo financiero es algo, digamos, demasiado rentable, digamos, demasiado, digamos, el aporte como tal la comisión es demasiado usurero. Y esto no nos permite a nosotros que en realidad los fondos que nosotros estemos buscando de pensión a largo plazo tengan una mayor rentabilidad, dado que en realidad lo que nosotros estamos buscando, está haciendo finalmente, no es un ahorro de 120.000, sino un ahorro de 100.000. Y esto va a empezar a limitar y va a permitir de que las tasas de inflación estén, digamos, un poquito más por encima de lo que en realidad nosotros estemos generando en este tema de fondos de pensión. En Colombia tenemos una problemática muy grande con el tema de los fondos de pensión, y es que el fondo de pensión en Colombia es prácticamente un sistema Ponzi. Un sistema Ponzi vamos a hacer, digamos, el tema digamos, como lo que se llama una pirámide, que en realidad son captación de dinero, ¿cierto? La captación de dinero funciona de esta forma. Hoy invierto yo 2 millones, pero para poder que me paguen a mí, yo tengo que traer 2 personas más. Y para que esas 2 personas más les paguen, pues ellos tienen que traer, digamos, más dinero y no vemos un producto como tal tangible o un sistema tangible que pueda permitir esa ganancia de la comisión. Hoy los fondos de Colombia se manejan de esa forma. Con todas las personas que hoy están cotizando y que están entrando hoy a laborar, es que le están pagando a las personas que están pensionadas hace ya 20, 15 años, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el Estado día tras día les baja el porcentaje de pensión a los colombianos? Porque entre más días los jóvenes, las personas se están dando cuenta que los fondos de pensión no son viables para nadie, no son ahorros como se decían, digamos, hace unos 30, 40 años, que podrían ser, digamos, algo sostenible y que muchas de esas personas que estaban trabajando hace 40, 50 años, pues hoy pueden estar viviendo un fondo, digamos, viable, pero se ve reducida la calidad de vida. Entonces, esto es lo que hoy está generando que el Fondo Colombiano de Pensiones y más fondos del Estado se vean como en tema sistema Ponzi. Y esto tarde o temprano va a ser, digamos, como una burbuja económica que va a llevar como tal a la evaluación de la economía de nosotros y que tarde o temprano algo va a buscar y va a llevar a tocar un trasfondo y que eso va a llevar a un aumento de la inflación. Y un aumento de la inflación es que va a aumentar más la pobreza, va a aumentar, digamos, muchísimas cosas que en realidad no nos permiten a nosotros de ser el de crecimiento. Que lo enriquecedor de esto es que vamos a tener más oportunidades. Siempre que vamos a encontrar nosotros crisis, vamos a tener, digamos, temas de oportunidades. Y aquí es donde entra mucho el tema de los fondos indexados. Los fondos indexados, como lo había comentado, pues simplemente es un sistema que nos permite a nosotros trabajar sobre la evolución de una economía o sobre la evolución de cierto sector de la economía. Un ejemplo, vamos a encontrar fondos como el S&P 500, que son de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Vamos a encontrar, eh, vamos a encontrar el UC 30, vamos a encontrar el IBEX, que es como tal de la economía española. Vamos a encontrar el Dow Jones, vamos a colocar el Nasdaq, el Eurostock, que es también sobre Europa, sobre el Nikkei, que es sobre las 50 empresas más grandes de Estados de Japón, y vamos a encontrar pues otros índices. Estos índices tienen algo potencial, es que siempre están midiendo la capitalización de empresas grandes y que nos están permitiendo obtener simplemente un promedio de crecimiento más o menos de un 9% anual, ¿cierto? Digamos, hoy si nosotros podemos un índice como el S&P 500, que es el de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, vamos a encontrar nosotros que el S&P 500 desde más o menos desde 1929
anualmente viene creciendo un promedio de unos 5, de unos 9, 10% por año. Y esto tiene, digamos, algo interesante, es que nosotros no estamos invirtiendo en una sola empresa, estamos en realidad invirtiendo en un sector, estamos invirtiendo como tal en un conjunto de, de empresas que no nos interesa cuántas empresas sean, sino que siempre van a buscar un crecimiento de la economía. Si nosotros vemos el movimiento del S&P 500, siempre vamos a encontrar algo que es los efectos de las crisis económicas globales. Empezamos con la de 1929, cuando se vino pues en todo como tal por cuestiones de la Primera Guerra Mundial, se cayó todo el sector financiero. La Wall Street por primera vez, toda la bolsa de valores de Estados Unidos cayó. Y empezó, digamos, el desastre en Estados Unidos y arrasó con todo a nivel mundial. Y esto desató, digamos, unas diferencias europeas entre los alemanes, los británicos y los franceses. Y ahí fue donde se gestó, digamos, ya a mayor escala lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania se endeudó tanto con los otros países, con los otros estados, que llegó un momento que no tuvo cómo pagar. Y la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos decimos que los nazis y todo eso, pero se gestó por un tema económico. Y el tema económico es que Alemania se paró y dijo, no, yo no tengo cómo pagar y no voy a pagarle a nadie. Entonces empezaron a intervenir. Y ahí fue ya donde sacaron pues las dictaduras. Bueno, sacaron, pues, digamos, este tema, otro tema de trasfondo ya como tal, humano y racial, que se dio, digamos, en la segunda Guerra, pero en realidad vemos nosotros que ahí fue, digamos, la primera gran depresión que vivimos y que se generaron en los índices. En ese año 2000, 1928, 1929, la economía se vino a recuperar más o menos en 1900 después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero un índice tan importante como el S&P 500 o el Dow Jones tuvieron un crecimiento en los próximos 5 años después de la depresión, casi se puede hablar de una recuperación, se cayó por ahí un 50% y la recuperación fue de un 100%. Entonces, ahí nosotros vemos el potencial que finalmente los fondos indexados les afecta la crisis, pero tarde o temprano termina recuperando la economía. Y esa recuperación de la economía, tarde o temprano, es un beneficio para lo que nosotros estemos buscando. Vamos a pasar a la crisis del 2008, que fue en el bien inmobiliario, que digamos donde fue la burbuja como tal hipotecaria de todos los bienes raíces. En el 2008 hubo un decrecimiento en el S&P 500, en el Dow Jones más o menos también de un 30 o un 40%, ¿cierto? Pero en los próximos años, al siguiente año, vimos un crecimiento aproximado de un 35 a un 40% del mismo fondo, de los mismos índices. ¿Y esto qué llevó? Que en el tema, cuando encontramos nosotros una crisis, las demás personas, a los que buscan o los que no tienen la información necesaria, empiezan con temores, empiezan con miedos y hacen que sacar el dinero de todo lo que tenemos, de todo lo que se tengan y permiten que otras personas compren, como el caso de Warren Buffett, de el mismo Paul Pilsen, de muchas personas que saben que en temas de pandemias, en temas de crisis, siempre van a haber oportunidades. Y personas mínimo con $1 millón en ese mismo año hubieran tenido invertido, hubiera crecido su capital un 35% en un año. Y eso es totalmente abismal, abismal para una economía o para cualquier fondo, para cualquier persona que se dedique al tema de inversiones. Un 35% es hacer acumular usted lo que usted hace más o menos en 3, 4 años. Entonces, aquí es donde tenemos nosotros que entender el foco de en realidad el poder que tienen los fondos indexados y que podemos nosotros buscarlos promediar, ¿cierto? Los fondos indexados tienen, digamos, como tal, el tema de capitalización, es un promedio de capitalización. Todas las empresas que encontramos nosotros en que pertenecen a algún fondo es porque tienen muchísimo, pero muchísimo capital. Es el caso que estamos viviendo en este momento de Tesla. Tesla en este momento llegó a un patrimonio por encima a los 2.500 millones de dólares. Y el S&P 500, del S&P 500 ya le permite
el ingreso como tal a la bolsa de valores, a ser parte de esas 500 empresas mayor, digamos, con mayor producción en Estados Unidos y en el mundo, y que la gente puede empezar a invertir en esta empresa. ¿Eso qué es lo que va a pasar? Que nosotros podemos invertir en este índice y el crecimiento de Tesla nos permite a nosotros también seguir creciendo. O muchas veces también he conocido el caso de algunas personas que han invertido en acciones con Tesla, con empresas tecnológicas. Por ejemplo, en este momento de la pandemia, las personas que invirtieron con Netflix, con Zoom, con el mismo, con Tesla, tuvieron un crecimiento casi se puede hablar de un 45, un 5, digamos de un 30, un 40% de su inversión. ¿Por qué? Porque fueron empresas que por medio de la crisis, porque pertenecen a un sistema tecnológico, se potencializaron. ¿Cuántas personas conocían Zoom antes de la pandemia? Se conocían muchas, pero hoy Zoom es una de las plataformas de, digamos, que tumbó a Skype, que tumbó hasta las mismas videollamadas de WhatsApp, porque se pueden tener reuniones tranquilas, se pueden tener reuniones que no se les cae mucho el internet, como lo que pasa mucho con Skype, digamos que tienen mayores procesadores y mayores servidores y que permite una evolución. Y esto que llevó que Zoom, en un momento de crisis, Zoom se potencializó. ¿Qué pasó con Netflix? Pues como la gente no tenía nada que hacer en la casa, compramos Netflix para ver películas, series, videos. Cuando empezó, digamos, la primera semana de pandemia, uno miraba las redes sociales y la gente solo hablaba de La Casa de Papel, de 365 días, de meras series, de meras películas de Netflix. Y cuando uno ve la forma de crecimiento de Netflix, el tema de la pandemia, cuando muchísimas empresas, cuando muchísimos temas económicos estaban cayendo, Netflix subía, 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 subía. Instagram y Facebook subían, subían, subían. Porque en el tema de restricción que hubo, la gente se resguardó en la tecnología y esto llevó sí o sí a una evolución. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender los factores de cómo nos podemos apalancar nosotros y cómo podemos nosotros estudiar las crisis y en realidad potencializarnos. Y esto hace parte de un tema de portafolio, simplemente comprar un tema, digamos, acciones y permitirlas que pasen a 2 años en Facebook o en, digamos, en el ejemplo que hicimos, en Zoom, ¿cuánto nos hubiera permitido a nosotros el crecimiento? Zoom creció, creo que si no, la última vez que lo mire, creció un 135% en los mercados. ¿Cuánto hubiéramos podido nosotros, si hubiéramos tenido, digamos, $1.000.000, hubiéramos podido hacer otro $1.000.000? Si hubiéramos invertido tan solo $1.000.000, hubiéramos hecho $1.000.000 en cuestión, se puede hablar de 2 meses sin tener que hacer nosotros ni nada de esfuerzo físico y mental. Simplemente nos apalancamos de un sistema, simplemente nos apalancamos de un portafolio y cogimos la oportunidad donde se debía hacer. Porque todo mundo es asequible a estas oportunidades. Estos tipos de acciones podemos empezar a comprar desde $1. ¿Y quién en este momento no tiene la facilidad de encontrarse 3.000 pesos, 5.000 pesos, que se hubieran convertido en 6.000, 8.000? O simplemente cuánto dinero nos gastamos nosotros en el tema de la pandemia buscando diversión en la casa, juegos y esto, y éramos podido multiplicar eso en la pandemia. Entonces, miramos el trasfondo de como tal, que los fondos indexados nos permiten a nosotros tener una evolución macroeconómica, nos permiten tener algo, digamos, que va mucho más allá del trasfondo económico y que nos permiten en realidad apalancarnos. Los fondos indexados tienen algo muy chévere, que es los costos. Los costos son demasiado bajos, no superan ni en el 1% de, como tal, de lo que nosotros hacemos. En cambio, los fondos de pensiones, si yo estoy cotizando sobre $1.000.000, estoy sacando 120.000 pesos, y de ahí me toca sacar un 20% que va totalmente a comisiones, mientras que en los fondos indexados solo nos cuesta a nosotros un por ciento, un 1%. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hoy estamos teniendo una rentabilidad y estamos cotizando, digamos, un fondo de pensión, a un fondo indexado, 120.000 pesos, solo nos va a cobrar 1.000 pesos por el tema de transacciones, y 1.000 pesos, ¿cuánto se convierten al año? Serían 12.000 pesos, mientras que los fondos de pensiones son 20.000, 20.000, 20.000 pesos, serían
1.000 pesos al año. Miren la diferencia. Y esto que nos está permitiendo a nosotros fomentar mucho más la riqueza, permitir que el dinero trabaje de una manera inteligente y de una manera pasiva, ¿cierto? Entonces, en realidad, acá lo que esto hace es como buscar el significado de la riqueza en realidad en la vida, porque esto, ese 1% nos permite a nosotros trabajar mucho más a largo plazo. Algo que nosotros recomendamos y que se debe hacer en el momento de que nosotros buscamos el tema de portafolios y más en los fondos indexados y en cualquier empresa que usted quiera invertir, es que sí o sí se tiene que hacer un anexo al contrato, tiene que hacerse un anexo a lo que yo estoy haciendo. ¿Y eso qué es? Si yo hoy empecé con una inversión de 1.000.000 de pesos, a los 3 meses la ideal es poder dar otros 300.000 pesos, a los otros 3 meses otros 300.000 pesos. ¿Para qué? Para hacer algo que se llama un interés compuesto como tal forzoso y que se pueda tener, digamos, una multiplicación de dinero, digamos, mucho más fácil. Y que finalmente estamos haciendo lo mismo. Si nosotros ya tenemos un hábito de ahorro, estamos haciendo es que esos ahorros los volvemos a invertir y que esos ahorros sigan dando más rendimiento, más rendimiento, más rendimiento. Y esto es lo que en realidad llevamos nosotros a potencializar con el tema del interés compuesto. Y nos permite a nosotros, este tema del interés compuesto nos permite pensar a largo plazo y no estar pensando en los riesgos que tenemos nosotros a corto plazo, que es lo que vemos nosotros mucho con los mercados locos. Muchas personas cuando, o más nosotros que vemos el mercado a diario, a veces hacemos scalping, vemos cómo se maneja el tema de la psicología en algo tan corto. Vemos algo que sube y una nos empiezan a buscar a nosotros temores, miedos sobre lo que puede pasar en el mercado, porque nosotros finalmente hacemos parte de algo que tiene una manipulación, que tiene una liquidez, y esa liquidez no la inyectamos nosotros, sino que la inyectan personas con mayores capitales. Entonces, pensar a largo plazo nos quita a nosotros como tal esa carga emocional que no nos permite crecer en este momento y que finalmente nos lleva a nosotros tener de algo, digamos, un buen control emocional, que aquí es donde hablamos del tema de las crisis. Si yo sé que una crisis potencializa lo que yo hago, ¿por qué veo que el SP500 o un índice que baja? Porque voy a sacar mi dinero. Antes tengo que pensar que tengo que inyectar más capital, tengo que inyectar más cosas, porque ese es el momento preciso para nosotros poder tener una evolución. Ese es el momento preciso para nosotros poder buscar un salto cuántico y que nuestro tema de portafolios sea, digamos, más abundante. Entonces, lo que nosotros hacemos finalmente es buscar algo que se llama una creación de índice, una creación de portafolios. Nosotros somos, en el momento de invertir dinero en estos, somos los que le permitimos a la economía crecer. Si la economía crece, pues nos permite a nosotros tener un beneficio. Y que finalmente hoy, todos los índices que hoy se manejan económicamente, pues permiten tener un trasfondo muchísimo más allá, que es algo que hoy la mayoría de fondos son creaciones por nosotros mismos, son creaciones por empresas que nosotros potencializamos, por empresas que nosotros hoy las ponemos a cotizar en la bolsa. Entonces, vemos como tal el trasfondo y encontramos algo muy grande que es en realidad buscar potencializar lo que nosotros tenemos. Y como yo le digo, pues, y sobre todo tener los secretos para nosotros poder llevar a que esa inversión trabaje por nosotros y trabaje de una manera inteligente. Los 3 secretos son destinar un monto periódico, de incrementar nuestro capital de manera periódica. Puede ser bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, ¿cierto? Pero que eso se haga, que se haga en buen volumen. Ahí está la prueba del éxito que tenemos, que se tiene en muchas cosas del apalancamiento. Porque si tú ves que estás teniendo un resultado, digamos, con algo, ¿por qué no le puedes inyectar un poquito más? No te estoy diciendo que endeudes la casa, que endeudes todo, sino que ahorres, inviertas, ahorres, inviertas, ahorres, inviertas. Ahorras un 10% de tu ingreso y lo inviertes. Y hoy yo ingreso, si mi ingreso hoy es un 2 millones de pesos y yo saco 200.000 pesos mensuales y ahorro, en 3 meses tengo 600.000 pesos y mi primera inversión fue de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? A los 3 meses, esa inversión ya va a ser de 1.600.000
es mejor una rentabilidad sobre 1.600.000 o sobre 1.000.000. Y sé que a los próximos 3 meses tengo otros 600, o sea que ese 1.000.000 de pesos se me convirtió en 2.200.000. Y así sucesivamente cada trimestre. Y esto nos permite a nosotros tener, digamos, algo, digamos, de mayor inteligencia financiera y que nos permite a nosotros trabajar en realidad en la creación de dinero, en la multiplicación. Y esto nos va a permitir a nosotros tener, digamos, una mayor riqueza a, digamos, a medianos plazos. Entonces, Jorge, esto era como algo de lo que queríamos agregar y que en realidad le queríamos dar valor, porque hoy creo que es una de las armas más poderosas y que lo que nosotros podemos es apalancarnos de este tema de los fondos indexados. Simplemente ver un crecimiento de un 9% anual en promedio, y cuando en los temas de crisis podemos ver un crecimiento del 25-30%, pues, wow, tenemos una oportunidad en las manos que muchas veces simplemente por no estar informados nos perdemos. Así es, sí, es la falta de información a la que estamos realmente muchas personas y eso pues nos aleja de la situación de todo lo que todo lo que has hablado hasta el momento. Y sí, en ocasiones siempre estamos buscando, realmente es como que es donde el dinero esté más seguro, donde pensamos que está más seguro, pero pues que realmente lo que es ese dinero de retorno, ese retorno que tú vas a recibir, no es realmente el que nosotros esperamos, pero yo creo que en ocasiones siempre nos da un poco de miedo como tirarnos y decir, bueno, vamos a confiar aquí, a ver, es que llegamos al cuento donde decimos que eso, como, a ver, con el dicho que dice que como que es muy bueno para ser verdad, bueno para ser verdad, entonces nos guiamos por eso, entonces más bien decimos, no, dejémoslo aquí donde está, que no vemos mucho los intereses, pero al menos está la plata segura. Entonces es un error que cometemos realmente porque ya en este momento no estamos para esa situación de estar como, digámoslo así, teniendo la plata bajo el colchón. Ya estamos realmente por todos los medios que hay, la podemos invertir, reinvertir y realmente buscar realmente una estabilidad financiera sin tener que trabajar Ajá. tanto y digamos sin tener que arriesgar tanto. Hasta ese punto hemos llegado, entonces yo creo que es muy bueno ponerlo en práctica y sobre todo decidirse uno realmente. Y es como se dice siempre, pues el que no dice no, el que no arriesga no tiene. Pero pues en este momento no hay necesidad de arriesgar tanto, solamente tomar la decisión, enterarse un poquito, informarse realmente, hablar con la gente que tiene conocimiento, que tiene más experiencia en esto, y ya de ahí dar el salto, es lo único que nos queda. Ajá. Ujú. Tal cual, Jorge, sí, yo creo que hoy, por ejemplo, en ese tema de los fondos indexados es donde se concentra, digamos, una de las mayores estabilidades a nivel económico. Finalmente, nosotros no estamos invirtiendo en algo, en una empresa, porque una empresa puede tener simplemente cosas de crecimiento anuales, el siguiente año perder, bajar. Estamos invirtiendo en una economía y la economía mundial siempre va a estar en crecimiento porque la economía mundial va a buscar los cambios. De hecho, estamos, digamos, en una de las décadas donde en la revista Forbes, en ciertas revistas hablan sobre que vamos a tener una de las décadas con mayor cambio porque se está cambiando total el reordenamiento global de todo el del papel dinero. Y el papel dinero, tarde o temprano, no sabemos en qué momento, pero tenemos que tener la circunstancia que vamos a dejar de transar con papel dinero y que muchos países en este momento están buscando otra vez la ampliación del respaldo en oro. Y el respaldo en oro pues va a traer una evaluación en las economías, por así decir, secundarias y terciarias como la que es la en este momento de Colombia. Nosotros tenemos que colocar siempre los ángulos más pesimistas y tenemos que mirar cómo estamos situados en este momento. Y estamos en Latinoamérica. Y en este momento todos los países de Latinoamérica están viviendo un trasfondo fuerte en la economía. Si nosotros hoy vemos la línea de tendencia que tuvo Venezuela, fue totalmente bajista y esto llevó a una depresión totalmente de la economía, ¿cierto? Hoy Argentina tiene una de las tendencias bajistas más fuertes en Latinoamérica y eso ha traído como tal que la evaluación del peso argentino vaya totalmente por el piso. Un peso argentino que hace unos 6 7 años estaba a casi 500 pesos colombianos, hoy está solo a 80 60. Y tarde o temprano eso va a volver a tener una evaluación. Paraguay está pasando por lo mismo de Argentina.
y nosotros tenemos que mirar la línea de tendencia a nosotros. ¿Cómo es que en realidad Colombia está? ¿Por qué? Porque tenemos que tener los factores macro que afectan la economía y que esos factores macro, cómo nos afectan a nosotros y en realidad, cómo nosotros tenemos que empezarnos a cubrir sobre eso, porque estamos muy a tiempo, nosotros en este momento estamos maravillados con todo lo que está haciendo la tecnología y cómo nos podemos apalancar para que en cierto momento que llegue a pasar una situación que Dios no lo quiera, porque ojalá no vaya a pasar, pero como le digo, tenemos que armarnos el peor escenario. Si llega a pasar eso, pues, ¿qué debemos hacer? Para que no nos pase como le pasó a Venezuela, que todas las personas, lo único cosas que vieron fue emigrar a otros países. Entonces, tenemos que tener pues nosotros como tal en secuencia todo esto y en realidad enterarnos. Las noticias económicas no pasan ni por Caracol ni RCN, ni por Canal 1, ni sentados detrás de un televisor. En realidad, las noticias económicas pasan por la revista Semana, Portafolio, revistas económicas que en realidad nos dicen a nosotros qué es lo que está pasando. Porque allá es lo que busca. Hoy nosotros entramos a redes sociales y la gente se ríe de Duque, le montan memes, que el puerquito, que esto, que lo otro, y no saben que Duque hoy a nivel de Colombia es una de las personas que más tiene criptomonedas. Criptomonedas. Y las criptomonedas, si ese man las tiene y es un presidente, es por algo. Tenemos que empezar a buscar no solo el trasfondo de lo que nos muestran los medios amarillistas, sino que ir a buscar más de quiénes son los personajes que en realidad nos dirigen a nosotros. Así es cierto. Bueno, Sebas, gracias por la información realmente, gracias por el tema de hoy, que fue bastante interesante, como todos los que tenemos siempre. Para nuestros oyentes también, muchas gracias por hacer parte de este canal, de esta emisora realmente. Y bueno, y como tema principal es busquemos lo que ya está abierto realmente. No nos Uh -huh. concentremos realmente en lo que nosotros no queremos ver. Hay cosas que no queremos ver, pero están ahí latentes. Y enfoquémonos realmente en lo que es un poquito de estabilidad financiera, que eso es lo que estamos buscando todos y eso es lo que desea todo el mundo. Pero tenemos que ser un poquito arriesgados, tirarnos ahí, pero con el que ya conoce, que es lo más importante. Y es que gracias, Evas, y gracias a nuestros oyentes. Bueno, los invitamos para el próximo segmento de Diositos Finanzas el próximo jueves a las 12 del día. Así que allí nos veremos. Muchísimas gracias a nuestro oyente. Nos vemos.